hasta ahora muchos pronunciamientos anti-neoliberales, pero en la práctica todo el mundo sigue dentro del marco neoliberal. Así que esa es la tarea que tenemos por hacer y creo que en eso a los gobiernos les corresponde de manera primordial, pero también los ciudadanos tenemos que empezar a exigir en ese sentido. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de verdad? Pues quiero hacer una reflexión con ustedes en la que tiene que ver con el neoliberalismo, del que pues muchos nos quisiéramos separar, ¿sí? Y que ya se acabara y empezar un nuevo orden donde hubiera mayores oportunidades para todos, pero lamentablemente esto no es así. Y pues miren, preparé esta notita, a ver cómo, tomando en cuenta los foros que tuvimos en estos días, tanto el de Davos como el de la CELAD, para hacer una comparativa. Miren, que queremos salir del orden neoliberal y yo creo que sería muy bueno, pero lo cierto es que el neoliberalismo está vigente. Fíjense que Luis Linares Zapata, que es una persona seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su artículo del miércoles en el periódico La Jornada, comienza diciendo que muy a pesar de los muchos diagnósticos de su muerte, el neoliberalismo sigue con vida. Y muy a pesar de sus malos augurios, ¿verdad?, todo indica que seguirá entre nosotros por largo periodo. Eso lo dice al principio de su artículo. Y lo termina diciendo que una de las pruebas de la aceptable salud neoliberal en estos tiempos lo aportan los cónclaves de alcance mundial. El Foro de Davos es un reducto difuminador de dictados que exigen la prevalencia del modelo globalizador, que es el imperante. Y por el otro lado está el llamado Foro Social Mundial, que en contrario de lo que está pasando con Davos, este Foro Social Mundial ha perdido su capacidad de presentar batalla o imaginar rutas alternas. Este Foro Social Mundial fue en su momento la manera en que se quiso contrarrestar al Foro de Davos en los años 90. Y fue patrocinado por los gobiernos de Lula y de Chávez. Y tenía como eslogan principal, otro mundo es posible. Pero hoy por hoy está desaparecido. En cambio, Davos sigue vigente. Acaba de concluir y como siempre salieron directrices de tipo neoliberal para solucionar las crisis que tenemos. O sea, que para los problemas del neoliberalismo se pide más neoliberalismo. Esa fue la conclusión en Davos, ¿no? Los dos foros, tanto el de Davos como el Foro Social Mundial, coexistieron por algún tiempo con sus visiones opuestas y sus alternativas antagónicas e irreconciliables. El Foro Económico de Davos mantiene su visión unívoca de que no hay alternativa a la globalización neoliberal y sigue en su insistencia de que hay que disminuir al Estado, o sea, lo tenemos que ir desapareciendo al Estado, haciéndolo chiquito, y que todos los problemas los puede resolver el mercado. Esto nos ha llevado a la mercantilización de todos los problemas, ¿sí?, y de todas las relaciones sociales, ya que todo se nos convirtió en mercancía. Así, para la política, más que ciudadanos, éramos vistos como consumidores. Todo a expensas de los derechos de las personas y de la naturaleza. El Foro Mundial Social, por el contrario, postulaba un mundo centrado en los derechos de las personas con inclusión social y democracia participativa. Actualmente tenemos una especie de contradicción, ya que por un lado el neoliberalismo en el mundo
está siendo ampliamente cuestionado. Y ya hay más gobiernos que se dicen antineoliberales, pero el foro de Davos sigue ahí y el Foro Mundial Social prácticamente se ha extinguido. Los gobiernos que se dicen antineoliberales pues no se han ocupado de revitalizarlo ni de convocar a otro evento como fue el Foro Mundial Social, que como sí decía, proponía otro mundo es posible. En cambio, Davos sigue ahí porque cuenta con apoyo de los gobiernos de los países ricos y también de grandes empresas, como lo son los medios de comunicación, que le dan muy amplia difusión. A Davos va la gente, pues como el colombiano Petro. Brasil mandó a una encargada, ahorita Davos la mandó una encargada de ecología. Lula también llegó a pararse en Davos en su primera presidencia, aunque también estuvo en Porto Alegre, también es donde fue lo del Foro Social, y prácticamente su partido, el PT, fue el principal financiador de eso, de Porto Alegre. Así que está la contradicción de que por un lado tenemos más gobiernos que se dicen antineoliberales y por el otro tenemos que el foro que les correspondía está prácticamente clausurado. En cambio, el foro de los neoliberales pues sigue muy vivo, aunque el neoliberalismo esté siendo cuestionado en todas partes, hasta en los países ricos, están pidiendo más justicia social. Y el sindicalismo está resurgiendo, está pidiendo que se recobren los servicios públicos que fueron privatizados. México, por ejemplo, no mandó representante al foro de Davos. Al parecer, por su cuenta, por su voluntad, asistió el gobernador de Nuevo León, que pasó completamente desapercibido. Así que ante esto, una de las tareas que hay hoy es que los países que pretenden dejar el neoliberalismo, pues se vayan organizando para esta tarea y se lo tomen en serio. Porque, como les decía, hasta ahora muchos pronunciamientos antineoliberales, pero en la práctica todo el mundo sigue dentro del marco neoliberal. Así que esa es la tarea que tenemos por hacer y creo que en eso a los gobiernos les corresponde de manera primordial, pero también los ciudadanos tenemos que empezar a exigir en ese sentido.